Mi nombre es Clara García y, a los 32 años, pensé que por fin lo había conseguido. Tras años de arduo trabajo, tenía una exitosa carrera como analista financiera y un hermoso piso en el centro de Madrid que me enorgullecía llamar mío. Mi hermana menor, Sofía, siempre la favorita de nuestros padres a pesar de su historial de comportamiento irresponsable, sabía exactamente lo cómoda que se había vuelto mi vida. Nunca esperé que ella esperara a que estuviera profundamente dormida para robarme. Antes de sumergirme en la pesadilla que se desató esa noche, déjame saber desde dónde lees esto en los comentarios. Haz clic en el botón de suscribirte si quieres más historias sobre traiciones familiares y cómo di la vuelta a la situación. Crecí en un barrio de clase media en Barcelona, donde mis padres, Elena y Tomás García, trabajaron duro para mantener a sus dos hijas. Desde pequeña, quedó claro que en nuestra casa había estándares diferentes. Sofía, 3 años menor que yo, podía salir airosa de cualquier situación con sus grandes ojos azules y su risa contagiosa, como cuando rompió la ventana de un vecino con una pelota de béisbol a los 7 años. Mis padres lo llamaron accidente y elogiaron su habilidad atlética. Cuando suspendió matemáticas en 5º curso, culparon al profesor por no reconocer su mente creativa. Yo, en cambio, debía ser la responsable. Mis notas tenían que ser perfectas. Mi habitación, impecable. Cualquier error era recibido con decepción, no con la comprensión que Sofía obtenía. Este doble rasero nos moldeó profundamente a ambas. Mientras Sofía aprendía que podía salirse con la suya en casi todo, yo desarrollé una fuerte autosuficiencia y responsabilidad financiera que definirían mi vida adulta. A los 16 años, trabajaba a media jornada en una librería local, ahorrando cada euro para la universidad. Mis padres dejaron claro que, aunque ayudarían con la matrícula, yo debía contribuir significativamente. Sofía, mientras tanto, pasó su adolescencia saltando entre aficiones y grupos de amigos, sin desarrollar nunca la disciplina que más tarde le serviría. La universidad fue un punto de inflexión para mí. Mientras estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid con una beca parcial, trabajaba 20 horas semanales en una cafetería del campus, mantenía un promedio de 9,8 y conseguía prácticas competitivas cada verano. Esos años fueron agotadores pero formativos. Aprendí a funcionar con poco sueño, a presupuestar meticulosamente y a no esperar que nadie resolviera mis problemas. Tras graduarme, enfrenté la dura realidad del mercado laboral durante una recesión económica. Los puestos iniciales en finanzas escaseaban, y pasé 9 meses trabajando como asistente administrativa en una aseguradora mientras enviaba solicitudes a innumerables firmas financieras. Las cartas de rechazo se acumulaban, pero persistí. Finalmente, mi oportunidad llegó con un puesto de analista junior en Finanzas Morton. El salario era modesto, pero la oportunidad era justo lo que necesitaba. Durante 5 años, ascendí en la empresa. Jornadas de 12 horas eran habituales. Me ofrecí para los proyectos que nadie quería. Construí una reputación de meticulosidad y fiabilidad. Cuando el año pasado se abrió un puesto de analista senior, me gané el ascenso por pura determinación y excelencia constante. Con él llegó un aumento sustancial de sueldo, que me permitió comprar el piso de mis sueños con ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Tras años de compañeros de piso y espacios reducidos, tener un lugar propio era el mayor logro. Mi disciplina financiera también dio lugar a ahorros considerables y una excelente puntuación crediticia de más de 820. Esa puntuación me abrió puertas a tarjetas de crédito premium y servicios bancarios que la mayoría de mi edad solo podían soñar. Mi bien más preciado era mi tarjeta Excelsior negra, con un generoso límite y beneficios exclusivos. Rara vez la usaba al máximo, prefiriendo mantener mis hábitos frugales, pero valoraba lo que representaba, seguridad financiera ganada tras años de gestión impecable de mi crédito. Mientras yo construía mi carrera y mis cimientos financieros, Sofía tomaba un camino muy diferente. Tras el instituto, se matriculó en 3 programas universitarios distintos en 4 años, sin completar ninguno. Fotografía, marketing y psicología captaron su interés temporalmente antes de que se aburriera o encontrara los cursos demasiado exigentes. Su historial laboral seguía un patrón similar: trabajos en tiendas, restaurantes, administración. Empezaba con entusiasmo, pero luego comenzaba a faltar por enfermedad o llegaba tarde hasta su inevitable despido. Cada pérdida de empleo nunca era su culpa. Según Sofía, el jefe era irracional,
las horas injustas o el ambiente laboral tóxico. Siempre había alguien más a quien culpar. Nuestros padres reforzaban esta narrativa rescatándola constantemente. Dinero para el alquiler cuando se quedaba corta, un coche nuevo cuando le embargaron el suyo, firmando como avalistas para pisos a pesar de su historial de desahucios. Ellos lo llamaban apoyarla mientras encontraba su camino. Yo lo llamaba fomentar la irresponsabilidad. 6 meses antes del incidente que lo cambiaría todo, Sofía fue despedida de su último trabajo en una firma de marketing por impuntualidad crónica. Esa misma semana, su novio Jaime terminó su relación de 3 años tras descubrir que ella había mentido sobre sus finanzas compartidas. En lugar de asumir la responsabilidad, Sofía volvió temporalmente a casa de nuestros padres y cayó en un ciclo de compras online y salidas nocturnas con amigos, con dinero que parecía materializarse a pesar de estar desempleada. Las cenas de los domingos en casa de mis padres se volvieron cada vez más tensas. Mientras mi madre elogiaba a Sofía por los logros más pequeños, como solicitar un empleo o cocinar una vez esa semana, mi padre desviaba las conversaciones para evitar destacar la creciente brecha entre las vidas de sus hijas. Cuando Sofía mencionaba una nueva compra o un viaje que planeaba, veía a mi padre estremecerse ligeramente antes de cambiar de tema. Mis intentos de establecer límites siempre se veían como frialdad o falta de lealtad familiar. 3 semanas antes del robo, me negué a prestarle a Sofía 2.000 euros para lo que ella llamó ropa de trabajo para entrevistas. Esto desató una discusión acalorada en la cena, con mi madre sugiriendo que me había vuelto egoísta con mi éxito y mi padre mirando fijamente su plato. «Tienes dinero de sobra, Clara», dijo mi madre. «Es tu hermana. La familia ayuda a la familia». «La ayudaré de otras formas», respondí. «Consejos profesionales, revisión de currículum, preparación para entrevistas, pero no con dinero que desaparecerá sin resultados». Sofía salió furiosa, llamándome insensible. Mis padres me dieron esa mirada, la que había visto toda mi vida. La mirada que decía, «¿Por qué no puedes ceder? ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas?». Esa noche me fui temprano de la cena, conduciendo de vuelta a mi piso con un nudo familiar en el estómago. El mismo sentimiento que cargué durante mi infancia, la sensación de que amar a mi hermana significaba permitirle todo y negarme a hacerlo, me convertía en la villana de nuestra historia familiar. Lo que no sabía entonces era que mi negativa a prestarle ese dinero había puesto en marcha un plan en la mente de mi hermana. Un plan que apuntaba al símbolo de mi éxito financiero, mi tarjeta Excelsior negra con su límite de 15.000 euros, que guardaba separada de mis tarjetas cotidianas. La tarjeta que había ganado con años de gestión impecable de mi crédito. La tarjeta que representaba todo lo que Sofía nunca había trabajado para conseguir. El día antes del robo fue particularmente estresante. Estaba finalizando una presentación importante para un cliente potencial que podía traer millones en nuevos negocios a nuestra firma. La presión era enorme, y mi insomnio, que me había atormentado desde la universidad, estaba peor que nunca. Había estado durmiendo unas 4 horas por noche durante la última semana, dependiendo del café y pura determinación para funcionar. A las 7:30 de esa tarde, mientras revisaba mi presentación por 5ª vez, sonó mi teléfono. Era Sofía, su voz inusualmente frágil y pequeña. «Clara, odio pedírtelo, pero necesito un lugar donde quedarme esta noche», dijo. «Tuve una pelea enorme con Tiffany, y no puedo volver al piso ahora». Tiffany era la nueva compañera de piso de Sofía, una chica que había conocido a través de amigos comunes apenas 2 meses antes. Se habían mudado juntas tras apenas conocerse, una decisión contra la que yo había advertido. «¿No puedes quedarte con mamá y papá?», pregunté, mirando mi pantalla, donde docenas de proyecciones financieras esperaban mi revisión. «Están en un retiro de parejas en Girona este fin de semana, ¿recuerdas?», dijo Sofía. «Por favor, prometo irme a primera hora de la mañana. Solo necesito una noche». Dudé, sabiendo que necesitaba dormir bien antes de mi presentación a las 9. Pero la alternativa era que mi hermana pasara la noche en su coche o llamara a amigos que tal vez no velaran por sus intereses. «Está bien», dije finalmente. «Te enviaré la dirección. Usa el interfono cuando llegues». Le mandé mi dirección, aunque estaba segura de que ya la conocía por la fiesta de inauguración de mi piso 3 meses antes. A pesar de mi mejor juicio, comencé a arreglar el baño de invitados y sacar mantas extra del armario para el sofá. Mi piso tenía 2 habitaciones, pero la segunda estaba configurada como mi oficina en casa,
completamente inadecuada para huéspedes. Sofía llegó 45 minutos después con una bolsa de viaje sospechosamente grande para alguien que planeaba quedarse solo una noche. Sus ojos estaban ligeramente rojos, pero no podía distinguir si había estado llorando o si eran alergias, como ella afirmó. Me abrazó con fuerza en la puerta, agradeciéndome efusivamente por ayudarla. Cenamos un sencillo plato de pasta que preparé rápidamente, mientras ella compartía detalles fragmentados sobre su pelea con Tiffany, algo sobre comida compartida y ropa prestada que no cuadraba del todo con su dramática salida. Durante la cena, noté que miraba alrededor de mí, observando los muebles y la decoración con una expresión que no podía descifrar. Entonces, ¿cuándo tienes que irte al trabajo mañana?, preguntó casualmente mientras yo fregaba los platos. Tengo una presentación a las 9, dije. Probablemente salga sobre las 7:30 para prepararme en la oficina. Pareces estresada, comentó. ¿Estás durmiendo bien? La pregunta me sorprendió. Sofía rara vez mostraba interés por mi bienestar. No muy bien, admití. He tenido insomnio esta semana con la fecha límite de este proyecto. ¿Tomas algo para eso?, insistió. A veces, dije, sin mencionar el medicamento para dormir recetado que mi médico me había dado recientemente para uso ocasional. Mientras preparaba el sofá con sábanas y mantas, Sofía seguía haciendo preguntas extrañas. ¿Qué tan seguro era el edificio? ¿Conocía bien a mis vecinos? ¿Era difícil abrir la puerta de mi habitación si se hinchaba por la humedad? Cada pregunta parecía inocente por sí sola, pero juntas formaban un patrón que estaba demasiado cansada para reconocer. Antes de retirarme a mi habitación, le mostré dónde estaba todo, los vasos en el baño, el mando del televisor. Dejé mi bolso y mi cartera en la mesilla de noche, como siempre, sin pensar dos veces en esta costumbre a pesar de tener una invitada. Mi tarjeta Excelsior negra estaba guardada en el compartimento interior de mi cartera, separada de mis tarjetas habituales. Tomé mi medicamento para dormir con un vaso de agua, puse la alarma a las 6 y me desplomé en la cama. La combinación de una semana de privación de sueño y el medicamento actuó rápidamente, llevándome a un sueño más profundo de lo habitual. Normalmente, era una dormilona ligera, despertándome con los sonidos más pequeños. Esa noche, sin embargo, estaba completamente inconsciente, vulnerable de una manera que rara vez me permitía. A las 2 de la madrugada, según las marcas de tiempo que luego serían evidencia crucial, Sofía se deslizó por el pasillo hacia mi habitación. Se detuvo fuera de la puerta, escuchando cualquier señal de que pudiera estar despierta. Al no oír nada más que mi respiración profunda inducida por el medicamento, giró lentamente el pomo y abrió la puerta lo suficiente para verme inmóvil en la cama. Con movimientos cuidadosos y calculados, se acercó a mi mesilla de noche. Me observó durante casi un minuto entero, asegurándose de que estaba profundamente dormida. Luego, con precisión delicada, levantó mi cartera de mi bolso. La llevó al baño, cerrando la puerta antes de encender la luz para minimizar el riesgo de despertarme. Dentro de mi cartera, encontró lo que buscaba, mi tarjeta Excelsior negra. La retiró temporalmente, usando su teléfono para fotografiar ambos lados, capturando todos los detalles que necesitaba, el número de 16 dígitos, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Incluso sacó mi DNI brevemente para registrar los detalles de mi dirección de facturación. Con la información asegurada en su teléfono, reemplazó cuidadosamente la tarjeta tal como la había encontrado. Pero no había terminado. Necesitaba una cosa más. Volviendo a mi lado con la cartera colocada exactamente como estaba, tomó con cuidado mi teléfono de donde se cargaba en la mesilla. Sabía que las compras grandes desencadenarían medidas de seguridad que requerían verificación a través de mi teléfono. Con facilidad practicada, usó mi rostro dormido para desbloquear el teléfono mediante reconocimiento facial, luego desactivó rápidamente las notificaciones que podrían alertarme de compras. Reenvió los mensajes de verificación a su propio número antes de borrar la evidencia del reenvío y devolver mi teléfono a su posición de carga. Mientras completaba este último paso, me moví ligeramente, girándome en mi sueño. Sofía se congeló, su corazón latiendo con fuerza, hasta que volví a quedarme quieta. Con una última mirada para asegurarse de que todo parecía intacto, salió de mi habitación y volvió al salón. Durante la siguiente hora, mientras yo dormía ajena a todo, Sofía lanzó su frenesí de gastos. Usando su portátil y las fotos de mi tarjeta,
Primero reservó 2 billetes de primera clase a Tokio para ella y nuestra prima Lucía, con salida esa misma mañana a las 11. Los billetes solos costaron 6.000 euros. Luego vino una reserva en el exclusivo Park Hyatt Tokio por 7 noches, por un total de 3.500 euros. Siguió con compras online en marcas japonesas de lujo, reservando artículos para recoger a su llegada, sumando otros 5.500 euros. Para las 3:30 de la madrugada, Sofía había gastado exactamente 15.000 euros en mi tarjeta, el límite de crédito disponible. Había cronometrado todo perfectamente, haciendo las compras en medio de la noche cuando era menos probable que viera las alertas y planeando una salida que la llevaría fuera del país antes de que pudiera responder completamente. Al acercarse el amanecer, Sofía empaquetó su bolsa de viaje y escribió una nota rápida en una hoja de mi propio blog de cocina. Emergencia con Tiffany. Tuve que irme. Gracias por dejarme quedarme. Te quiero, Sofía. La dejó en la mesa del café donde la encontraría fácilmente. Luego salió silenciosamente de mi piso a las 5:15, 45 minutos antes de que sonara mi alarma. Ya había organizado un coche compartido para que la recogiera y la llevara directamente al aeropuerto, donde Lucía estaría esperando con el equipaje ya preparado para la aventura que Sofía le había prometido días antes. Mi hermana había ejecutado un crimen perfecto, o eso pensó. Desperté sobresaltada, no por mi alarma, sino por el zumbido persistente de mi teléfono a las 6:23. Con ojos borrosos, vi múltiples mensajes de texto inundando mi pantalla. El primero me hizo sentir un vuelco en el estómago. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por 6.000 euros en International Airways. Los siguientes mensajes eran igual de alarmantes. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por 3.500 euros en Park Hyatt Tokio. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por 2.800 euros en Ginza Luxury Collections. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por 1.700 euros en Tokyo Electronics Direct. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por 1.000 euros en Sakura Designer Boutique. Y finalmente, alerta de tarjeta Excelsior. Ha alcanzado el 100% de su límite de crédito. 15.000 euros desaparecidos en medio de la noche mientras dormía. Con las manos temblando, me senté en la cama, completamente despierta a pesar de los efectos persistentes de mi medicación para dormir. Esto tenía que ser un error. Nunca hacía compras como estas. Nunca había estado en Japón. Llamé inmediatamente a la línea de atención al cliente de Excelsior, mi voz quebrándose mientras reportaba el aparente fraude. El representante fue tranquilo y profesional, pidiéndome que verificara las transacciones sospechosas. No hice ninguna de estas compras, insistí. Estaba dormida. Mi tarjeta está aquí en mi cartera. Alcancé mi bolso, buscando torpemente mi cartera. La tarjeta Excelsior negra estaba exactamente donde debía estar, guardada en su compartimento especial. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien usar mi tarjeta cuando la tenía físicamente en mi posesión? Mientras el representante me ponía en espera para transferirme al departamento de fraudes, de repente recordé a Sofía. La llamé por su nombre, pero el piso permaneció en silencio. Corrí al salón para encontrar el sofá vacío, las mantas cuidadosamente dobladas con su nota colocada de manera prominente encima. Emergencia con Tiffany. Tuve que irme. Gracias por dejarme quedarme. Te quiero, Sofía. Algo no estaba bien. Llamé a Sofía inmediatamente, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Envié un mensaje: por favor, llámame a SAP. Importante. De vuelta al teléfono con el departamento de fraudes, recibí la devastadora noticia. Las compras habían sido verificadas a través de mi propio teléfono. El sistema había enviado códigos de verificación que fueron ingresados correctamente. La dirección de facturación utilizada coincidía exactamente con mis registros. El representante explicó que tomaría tiempo investigar si esto calificaba como fraude. Pero yo estaba con mi teléfono toda la noche, protesté. Estaba cargando junto a mi cama. Miré las configuraciones de mi teléfono y noté algo extraño. Las notificaciones de mis aplicaciones bancarias habían sido cambiadas. El reenvío de mensajes de texto había sido habilitado y luego desactivado. Una fría certeza comenzó a asentarse sobre mí. Con creciente sospecha, revisé mi cartera más cuidadosamente. Aunque no faltaba nada, podía notar que había sido manipulada.
Las tarjetas estaban organizadas ligeramente diferente a mi habitual organización meticulosa. Mi DNI estaba en el lugar equivocado. Mientras me apresuraba a prepararme para mi presentación, ahora irremediablemente retrasada, noté otros signos sutiles de intrusión. El cajón de mi escritorio estaba ligeramente abierto. La toalla del baño estaba colgada de manera diferente a como yo la habría dejado. Alguien había revisado mis cosas mientras dormía. Llamé a Sofía una y otra vez, cada vez llegando a su buzón de voz. Intenté con Tiffany, su compañera de piso, que se sintió confundida cuando mencioné su pelea. ¿Pelea? ¿Qué pelea?, preguntó. Sofía me dijo que estaría con tus padres esta semana porque necesitaban ayuda con un proyecto en casa. La mentira confirmó mis crecientes sospechas. Con dedos temblorosos, abrí Instagram en mi teléfono. El primer post en mi feed me heló la sangre. Era Sofía publicando una selfie desde lo que claramente era una terminal de aeropuerto. La leyenda decía, viaje sorpresa con mi prima favorita, almohadilla Tokio, almohadilla primera clase. Estaba etiquetada con Lucía, nuestra prima de 23 años, que siempre había sido la compañera de Sofía en aventuras impulsivas. El sello de tiempo mostraba que se había publicado apenas 30 minutos antes. Ya estaban en el aeropuerto, a punto de salir del país con mis 15.000 euros. En pánico, llamé a mis padres. A pesar de ser temprano, mi madre contestó al tercer tono, su voz somnolienta. Mamá, creo que Sofía robó la información de mi tarjeta de crédito, solté sin preámbulos. Ha gastado 15.000 euros y está a punto de subir a un vuelo a Tokio con Lucía. Hubo una pausa antes de que mi madre respondiera, su voz instantáneamente a la defensiva. Clara, ¿de qué estás hablando? Sofía nunca haría algo así. Mamá, tengo pruebas, insistí, mi voz elevándose. Se quedó en mi piso anoche y ahora hay cargos en mi tarjeta por vuelos a Tokio. Literalmente ha publicado en Instagram que está en el aeropuerto con Lucía. Debe haber algún malentendido, dijo mi madre con firmeza. Tal vez usó su propia tarjeta y el banco cometió un error. ¿Sabes cómo a veces estas instituciones financieras confunden las cosas? Escuché a mi padre de fondo preguntando qué pasaba. Mi madre cubrió parcialmente el teléfono, pero aún podía oírla explicando mi acusación en un tono que sugería que estaba siendo histérica. Cuando mi padre tomó el teléfono, su voz tenía esa familiar nota de decepción. Clara, esto es una acusación grave, dijo con seriedad. Sofía tiene sus problemas, pero nunca robaría a la familia. Tal vez deberías verificar los hechos antes de lanzar acusaciones como esta. Papá, estoy literalmente viendo 15.000 euros en cargos en mi tarjeta y un post de Instagram de Sofía y Lucía en el aeropuerto rumbo a Tokio, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué más hechos necesito? Tal vez le diste permiso y lo olvidaste, sugirió. O tal vez mencionaste los detalles de tu tarjeta delante de ella en algún momento. Has estado trabajando mucho últimamente. Quizás no estás pensando con claridad. Sentí un nudo familiar formándose en mi estómago. La misma sensación que había sentido innumerables veces en mi infancia cuando mi percepción de la realidad chocaba con la negativa de mi familia a responsabilizar a Sofía. Por un breve momento desorientador, incluso me pregunté si podría estar equivocada. ¿Había autorizado esos cargos en un estado de agotamiento? ¿Le había dado permiso a Sofía sin recordarlo? Sacudí la duda. La evidencia era clara. El momento era preciso. Esto era robo, puro y simple. Terminé la llamada con mis padres, prometiendo actualizarles cuando supiera más. Pero su rechazo me había sacudido mientras me apresuraba a prepararme para el trabajo, ahora definitivamente tarde para mi crucial presentación. Sentí los síntomas físicos de la ansiedad abrumándome. Mi pecho se apretó. Mis manos no paraban de temblar. Un sudor frío brotó en mi frente. Por primera vez en mi vida profesional, llamé diciendo que estaba enferma para una reunión importante. Simplemente no podía funcionar. La violación financiera, combinada con la defensa instantánea de mi familia hacia Sofía, me había dejado tambaleándome. Mientras estaba sentada al borde de mi cama, teléfono en mano, viendo las actualizaciones de Instagram de mi hermana y mi prima pasando por el control de seguridad con pases de primera clase, sentí una profunda sensación de traición que iba mucho más allá del dinero robado. Esto no era solo sobre 15.000 euros. Era sobre una vida de estándares y expectativas diferentes.
Era sobre un sistema familiar que siempre había protegido a Sofía a mi costa. Era sobre la constatación de que, sin importar qué evidencia presentara, mi familia siempre elegiría creer la versión de Sofía sobre la mía. En ese momento de claridad, algo cambió dentro de mí. Si mi familia no me ayudara a buscar justicia, tendría que hacerlo yo misma. Si no me creían, reuniría pruebas tan convincentes que no tendrían más remedio que enfrentar la verdad. Con una nueva determinación, tomé mi teléfono e hice otra llamada, no a mi familia, sino a la policía. La comisaría local estaba más concurrida de lo que esperaba para un lunes por la mañana. Me senté en una dura silla de plástico, sosteniendo una carpeta con mis extractos de tarjeta de crédito, capturas de pantalla de los posts de Instagram de Sofía y la nota que dejó en mi piso. Tras casi una hora de espera, me llamaron para hablar con la agente López, una mujer de mediana edad con ojos cansados y un comportamiento directo. Esto pasa más a menudo de lo que crees, dijo después de que le expliqué la situación. Los casos de fraude familiar son bastante comunes. Tomó mi declaración metódicamente, haciendo preguntas aclaratorias sobre la cronología y cómo Sofía podría haber accedido a la información de mi tarjeta. Cuando mencioné que mi familia ya estaba desestimando mis afirmaciones sin pruebas, la agente López asintió con complicidad. Por desgracia, eso también es común, dijo. Las familias a menudo cierran filas incluso cuando la evidencia es clara. Es difícil para las personas aceptar que alguien a quien quieren pueda cometer un delito, especialmente contra otro miembro de la familia. Explicó que, dado que la tarjeta aún estaba en mi posesión y la información había sido utilizada en lugar de la tarjeta física, esto se clasificaría como robo de identidad en lugar de robo de tarjeta de crédito. También me advirtió que la persecución sería complicada por la relación familiar. Puedes presentar cargos, sin duda, me aseguró, pero debes estar preparada para la presión familiar para que los retires. Lo veo en casi todos los casos como este. Tras presentar la denuncia policial, me dirigí directamente a mi banco. El representante del departamento de fraudes con el que me reuní en persona fue significativamente menos optimista que la agente López. Debido a que los procesos de verificación de seguridad se habían seguido correctamente usando mi propio teléfono, el banco consideraba los cargos provisionalmente autorizados. Investigarían, pero podría tomar hasta 90 días determinar si calificaba para protección contra fraudes. Mientras tanto, sería responsable de al menos el pago mínimo del saldo de 15.000 euros, con mi alquiler venciendo en 2 semanas y varias otras facturas pendientes. Esta presión financiera inesperada iba a ser significativa, incluso con mis ahorros saludables. Saber que Sofía estaba volando en primera clase a Tokio mientras yo lidiaba con las consecuencias financieras de su robo me llenó de una furia fría que nunca había experimentado. Pero bajo la ira había un dolor más profundo. La constatación de que mi hermana tenía tan poco respeto por mí que podía robar una cantidad tan significativa sin dudar ni sentir remordimientos. A lo largo del día, las evidencias del frenesí de gastos de Sofía seguían apareciendo en redes sociales. Una historia de Instagram la mostraba a ella y a Lucía brindando con champán en su cabina de primera clase. Horas después de aterrizar, publicaban fotos desde el Park Hyatt Tokio, mostrando las vistas espectaculares de su habitación de lujo. Por la noche, había imágenes de bolsas de compras de marcas japonesas de alta gama, coincidiendo exactamente con los cargos en mi tarjeta de crédito. El post más exasperante vino de Lucía, la mejor sorpresa de la mejor prima. Almohadilla bendecida, almohadilla compras en Tokio. La foto mostraba a Sofía y Lucía rodeadas de bolsas de tiendas de lujo, ambas con gafas de sol de diseño nuevas, con etiquetas de precio visibles en yenes japoneses, equivalentes a cientos de euros. Guardé cada post, cada historia, cada pieza de evidencia digital que las conectaba con las compras fraudulentas. Estaba construyendo un caso que nadie, ni siquiera mis padres permisivos, podría negar. Hablando de mis padres, llamaron esa noche, con un tono marcadamente diferente al de nuestra conversación matutina. Habían hablado con Sofía, quien aparentemente les ofreció una explicación alternativa para su repentino viaje. Dice que ganó los billetes en un concurso online, dijo mi madre, su voz esperanzada, y que los padres de Lucía les dieron dinero para gastos como regalo de graduación. No pude contener una risa amarga. Mamá, ¿de verdad te lo crees? ¿Cuándo ha ganado Sofía algo, mucho menos billetes de primera clase a Japón por miles de euros? Es más creíble que ella robando tu tarjeta de crédito, intervino mi padre. Necesitas dejar esto, Clara.
Vas a dañar tu relación con tu hermana, por lo que podría ser un error del banco. ¿Un error del banco?, repetí incrédula. Papá, ella literalmente publicó fotos comprando los ítems exactos que fueron cargados a mi tarjeta. ¿Cómo puedes seguir defendiéndola? No estamos defendiendo a nadie, dijo mi madre, aunque su tono contradecía sus palabras. Solo decimos que deberías esperar a que Sofía vuelva para discutir esto con calma en lugar de hacer acusaciones e involucrar a la policía. Cuando les dije que ya había presentado una denuncia policial, la conversación se deterioró rápidamente. Mi padre me acusó de intentar arruinar la vida de Sofía por un malentendido. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que había fallado como madre si sus hijas podían tratarse de esta manera. Ninguno parecía preocupado por el hecho de que me habían robado 15.000 euros o que su hija menor era la perpetradora. Tras terminar la llamada, recibí una avalancha de mensajes de texto de familiares lejanos. La noticia se había extendido rápidamente. La tía Susana sugirió que estaba celosa del espíritu libre y aventurero de Sofía. El tío Roberto cuestionó si podría haber dado permiso mientras estaba cansada y lo olvidé. La prima Taylor se preguntó si esto era una reacción exagerada a que Sofía tomara prestada mi tarjeta para una emergencia. Solo el tío Guillermo, el hermano de mi padre y el pragmático financiero de la familia, se comunicó con genuina preocupación. «¿Has hablado con un abogado?», me escribió. «Esto es serio y deberías protegerte sin importar los sentimientos familiares». Su mensaje fue el único que reconoció la realidad de lo sucedido, y sentí una oleada de gratitud en medio de mi creciente aislamiento. El impacto psicológico de la situación comenzó a manifestarse físicamente. Mi insomnio, ya problemático, empeoró hasta el punto de que apenas lograba 2 o 3 horas de sueño interrumpido cada noche. Me encontraba cuestionando mi propio valor cuando mi familia descartaba tan fácilmente mi experiencia. Los recuerdos de la infancia resurgieron, cuando Sofía rompió mi proyecto de la Feria de Ciencias y mis padres me pidieron que fuera comprensiva porque era menor. La Navidad en que abrió mis regalos porque no podía esperar su turno y fue elogiada por su entusiasmo. Las innumerables veces que sus transgresiones fueron minimizadas mientras mis logros eran esperados. Mi amiga Estefanía se convirtió en mi tabla de salvación durante este periodo. Venía después del trabajo casi todas las noches, trayendo cena y un oído comprensivo. A diferencia de mi familia, nunca cuestionó la realidad de lo sucedido. «Por supuesto que tomó tu tarjeta», dijo Estefanía con firmeza. «La evidencia está literalmente en su Instagram. Tu familia está en negación porque enfrentar la verdad significaría reconocer que fallaron en algún punto». La perspectiva clara de Estefanía me ayudó a mantener mi propia cordura mientras el gaslighting de mi familia se intensificaba. Con su aliento, continué recopilando evidencia metódicamente. Documenté la cronología de los eventos, obtuve copias de los registros de transacciones y compilé capturas de pantalla de todos los posts de redes sociales que conectaban a Sofía y Lucía con los fondos robados. También contacté a mi amigo de la Facultad de Derecho, Daniel, que se especializaba en delitos financieros. Revisó mis pruebas y confirmó lo que ya sospechaba. Tenía un caso sólido para presentar cargos penales contra mi hermana. «Pero, ¿estás preparada para lo que eso significa para tu familia?», preguntó con suavidad. «Una vez que tomas este camino, las relaciones cambian permanentemente. Algunas nunca se recuperan». Pensé mucho en su pregunta. ¿Estaba lista para fracturar potencialmente a mi familia sin remedio? ¿Valía la justicia por este robo la posibilidad de un distanciamiento permanente de mis padres? ¿Tenía en mí enviar a mi propia hermana a los tribunales o incluso a la cárcel? La respuesta llegó mientras veía otra historia de Instagram de Sofía y Lucía disfrutando de una costosa cena de sushi, riendo sin preocupaciones. Lo que más dolía no era el dinero, aunque era significativo. Era la completa falta de remordimiento. La absoluta ausencia de consideración por cómo sus acciones me afectaban. La confianza descarada de que, una vez más, no habría consecuencias por su comportamiento. Esto no era solo sobre los 15.000 euros. Era sobre romper un patrón de permisividad y negación de toda la vida. Era sobre establecer finalmente que mis límites importaban, que mi seguridad financiera no era un recurso para que Sofía lo saqueara cuando quisiera algo que no había ganado. Pasé la semana preparándome para su regreso. Según la información de vuelo que encontré en las transacciones de mi tarjeta, Sofía y Lucía llegarían a Barcelona el domingo siguiente. Sabía que mis padres las recibirían en casa,
probablemente con una celebración en lugar de un enfrentamiento. No tenía dudas de que Sofía había inventado una historia elaborada para explicar sus lujosas vacaciones, una que mis padres estaban más que dispuestos a creer. Pero esta vez sería diferente. Esta vez tenía pruebas que nadie podría negar. Esta vez estaba lista para romper el ciclo, sin importar el costo para la dinámica familiar. El domingo llegó con una sensación de tensión inevitable. A través de mensajes de texto familiares que me excluían deliberadamente, supe que mis padres estaban organizando una cena de bienvenida para Sofía y Lucía. La exclusión era reveladora. Sabían que venía un enfrentamiento e intentaban controlar la narrativa manteniéndome alejada. Me vestí cuidadosamente esa noche, eligiendo un vestido negro profesional y joyas mínimas. Esto no era una visita social. Era un ajuste de cuentas. Empaqué mi carpeta de pruebas en mi portafolio de cuero y conduje la ruta familiar hacia la casa de mi infancia, mi corazón latiendo con cada kilómetro. Al llegar al camino de entrada, noté varios coches ya estacionados, familiares reunidos para escuchar sobre la emocionante aventura en Tokio. Perfecto. Una audiencia haría más difícil que mis padres descartaran las pruebas que estaba a punto de presentar. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave, posicionándome como visitante en lugar de familia. Mi madre abrió la puerta, su sonrisa vacilante al verme. Clara, no te esperábamos, dijo, su tono dejando claro que no fue un descuido. No me perdería el regreso de Sofía, respondí con calma, pasando junto a ella hacia el vestíbulo. El comedor estaba lleno de familia, la tía Susana y su esposo, el tío Roberto y su esposa, mis abuelos y varios primos, incluidos los padres de Lucía. En el centro de atención estaba Sofía, animada y radiante, mientras distribuía pequeños regalos de Japón. Lucía estaba a su lado, añadiendo ocasionalmente detalles a la dramática narración de Sofía sobre sus aventuras. Todos se quedaron en silencio cuando entré. Sofía se congeló a media frase, un abanico japonés en la mano. Por una fracción de segundo, un miedo genuino cruzó su rostro antes de componerse en una brillante sonrisa. «Clara», exclamó con entusiasmo forzado. «No sabía que vendrías. Mira lo que te traje». Alcanzó un pequeño paquete en la mesa, pero yo permanecí de pie en la entrada, con el portafolio en la mano. «¿Cómo estuvo Tokio?», pregunté, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mí. 15.000 euros en lujo deben haber sido toda una experiencia. La temperatura del comedor pareció bajar varios grados. Mi padre se levantó de su silla en la cabecera de la mesa. «Clara, si has venido a montar una escena, tal vez deberíamos hablar en privado», sugirió, su tono cargado de advertencia. «En realidad, papá, creo que la familia debería escuchar esto», respondí. «Ya que la mayoría ya sabe de mi ridícula acusación, también deberían ver las pruebas». Sofía rió nerviosamente. «No sé de qué hablas», dijo. «Ganamos este viaje en un concurso online. Dile, Lucía». Lucía asintió demasiado rápido, sus ojos recorriendo la habitación. «Sí, Sofía participó en un concurso de viajes y eligieron su entrada. Súper suerte». Mi madre dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Sofía y mí en un gesto protector instintivo. «Calmémonos todos», sugirió. «Sofía y Lucía acaban de volver de un vuelo largo. Están cansadas. No es el momento para cualquier malentendido que tengas, Clara». «Malentendido», repetí. «Así llamamos ahora al robo y al fraude». Sofía se puso de pie, su expresión transformándose en una de inocencia herida. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas que podía convocar a voluntad, una habilidad que había perfeccionado desde la infancia. «No sé por qué haces esto», dijo temblorosa. «Me duele mucho que me acuses de algo tan horrible. Nunca te robaría. Eres mi hermana». Varios familiares murmuraron con simpatía, lanzándome miradas de desaprobación. La tía Susana puso su brazo alrededor de Sofía en apoyo. El tío Roberto sacudió la cabeza, como decepcionado por mi comportamiento. Mi padre dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira. «Ya basta, Clara. No permitiré que vengas a nuestra casa y ataques a tu hermana con estas acusaciones infundadas. Si tienes problemas financieros, podemos discutirlo en privado, pero no culpes a Sofía por tus problemas». «¿Infundadas?», repetí, incapaz de creer lo que oía, a pesar de haber esperado exactamente esta respuesta.
La policía y el banco no parecen pensar que son infundadas. Papá, comenzó Sofía, llorando ahora de verdad, enterrando su rostro en el hombro de nuestra madre. La víctima perfecta. Para de fingir, Clara, dijo mi padre, su voz dura con finalidad. Ella nunca tocaría tu dinero. No es la primera vez que inventas historias para llamar la atención. Mi madre me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Tal vez deberías hablar con un profesional, sugirió en voz baja. Estas ilusiones no son saludables. Me quedé congelada, el peso de mi aislamiento cayendo sobre mí. Aquí estaba yo, la víctima de un delito grave cometido por mi propia hermana, siendo tratada como si estuviera mentalmente inestable por decir la verdad. La injusticia era abrumadora. En ese momento, los recuerdos se precipitaron con dolorosa claridad. Sofía rompiendo mi caja de música querida a los 6 años y mis padres diciéndome que compartiera mejor. Sofía tomando prestado mi jersey nuevo en el instituto y devolviéndolo manchado, con mi madre sugiriendo que no debería tener ropa demasiado bonita para arruinarse. Sofía copiando mi ensayo universitario y mi padre elogiando su creatividad en lugar de abordar el plagio. Una vida de ser manipulada para dudar de mi propia realidad. Una vida de ajustar mis expectativas para acomodar el comportamiento de Sofía. Una vida de ser told que mis límites eran el problema, no sus violaciones de ellos. Algo se cristalizó dentro de mí en ese momento. Una claridad absoluta sobre el patrón en el que habíamos estado atrapados durante décadas y mi papel en mantenerlo. Al seguir dudando de mí misma, al buscar validación de personas comprometidas con negar la realidad, había sido cómplice de mi propia disminución. No más. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí, reemplazando la ansiedad y la ira que me habían impulsado durante la última semana. Miré alrededor del comedor, observando los rostros de mis familiares, su incomodidad, su juicio, su negativa a considerar que la narrativa familiar podría estar construida sobre mentiras. Nada de eso podía tocarme ya. Sonreí. La expresión inesperada sorprendió a todos, incluida Sofía, cuyas lágrimas se detuvieron momentáneamente en confusión. Tienes razón, papá, dije suavemente. Sofía nunca tocaría mi dinero. Mi padre pareció aliviado por mi aparente capitulación, ya volviéndose hacia su asiento en la mesa. Porque la tarjeta que usó, continué, abriendo mi portafolio y sacando el primer documento, no era en realidad mi tarjeta Excelsior principal. Todas las miradas volvieron a mí, la confusión evidente en cada rostro. Era mi tarjeta de respaldo, expliqué, mi voz ganando fuerza. La que mantengo específicamente para monitorear posibles fraudes. La que tiene características de seguridad especiales que instalé después de notar pequeños cargos inexplicables en mi cuenta hace 3 meses, tras la visita de Sofía para la inauguración de mi piso. El silencio en el comedor era absoluto. Incluso Sofía había detenido su actuación, su rostro lleno de lágrimas congelado en una expresión de creciente alarma. Coloqué el primer documento en la mesa del comedor, un registro detallado de transacciones de la compañía de la tarjeta. Esta tarjeta monitoreada envía notificaciones por correo electrónico con direcciones IP para cada compra, expliqué, mi tono profesional como si estuviera presentando a clientes. Los billetes de primera clase a Tokio, comprados a las 2:47 de la madrugada desde la dirección IP 172.16.34.91, mi edificio de pisos, específicamente mi red Wi-Fi. Coloqué un segundo documento junto al primero. Aquí están las capturas de pantalla de los posts de Instagram con marcas de tiempo que coinciden exactamente con cuando se realizaron las compras. Fíjate en la leyenda de este, publicado a las 6:15 de la mañana desde el aeropuerto. Viaje sorpresa con mi prima favorita, almohadilla Tokio, almohadilla primera clase. Sofía comenzó a hablar, pero continué metódicamente, colocando un tercer documento en la creciente pila. Este es el correo de confirmación del hotel, dije. Interesante cómo fue enviado a sofia.garcia9@gmail.com, ¿no es así? Y aquí, añadí una cuarta hoja. Están los recibos de las tiendas reenviados por la compañía de la tarjeta, completos con una firma que se parece notablemente a la tuya, Sofía. El analista de escritura de la policía también lo pensó. El rostro de mi padre se había quedado sin color. Mi madre se aferraba al respaldo de una silla del comedor para sostenerse. Alrededor de la mesa, los familiares se movían incómodos. La narrativa que habían aceptado comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las pruebas. Pero no había terminado.
Guardé la prueba más contundente para el final. De mi portafolio, saqué una pequeña memoria USB y la sostuve en alto. Tras descubrir las transacciones no autorizadas, contacté con el administrador de mi edificio, dije. Nuestro vestíbulo y pasillos tienen cámaras de seguridad. ¿Les gustaría ver las grabaciones de las 2 de la madrugada del pasado domingo? La compostura de Sofía colapsó completamente. Miró salvajemente alrededor de la habitación, como un animal atrapado buscando escapar. Dijo que podía usarla, soltó de repente. Clara me dijo que podía usar la tarjeta como regalo por ayudarla con un proyecto de trabajo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, luego de nuevo a Sofía, cuya historia ya estaba evolucionando. Bueno, no lo dijo directamente, enmendó rápidamente. Pero lo insinuó. Me lo debe de todas formas por todas las veces que la ayudé. Lucía, que había estado en silencio durante mi presentación, habló de repente, su voz pequeña y asustada. Me dijiste que ella te dio permiso para usarla como regalo de cumpleaños, le dijo a Sofía. Dijiste que ya estaba arreglado entre ustedes dos. Sofía le lanzó una mirada venenosa. Cállate, siseó. Pero Lucía, tal vez viendo hacia dónde se dirigían las cosas, continuó. Me despertaste a las 4 de la madrugada diciendo que teníamos que empacar para Tokio porque tu hermana te había sorprendido con billetes. No tenía idea de que eran robados. La palabra robados quedó suspendida en el aire, imposible de ignorar o reinterpretar. Mi madre se hundió en una silla, su mano sobre la boca. Mi padre permanecía rígido, su visión del mundo visiblemente desmoronándose mientras procesaba las pruebas ante él. ¿Entraste en su habitación mientras dormía? Le preguntó a Sofía, su voz hueca por la incredulidad. Sofía, reconociendo que sus negativas eran inútiles, cambió de táctica con la adaptabilidad que le había servido toda su vida. Solo fue un préstamo, insistió, las lágrimas fluyendo de nuevo. Iba a devolverlo. Clara tiene tanto dinero que no echaría de menos 15.000 euros. Esas palabras, la despreocupada sensación de derecho que revelaban, parecieron finalmente perforar las ilusiones protectoras de mi padre sobre su hija menor. Los padres de Lucía se levantaron abruptamente. No teníamos idea, dijo su madre con firmeza. Lucía devolverá todo lo comprado con ese dinero inmediatamente. La tía Susana retiró su brazo de los hombros de Sofía, la distancia física siguiendo su cambio de lealtad. Alrededor de la mesa, los familiares que habían sido tan rápidos en dudar de mí ahora evitaban mis ojos, la vergüenza evidente en sus posturas. Sonó el timbre, una interrupción inesperada en la tensa escena. Mi padre se movió automáticamente para responder, regresando momentos después con la agente López, la oficial de policía que había tomado mi denuncia inicial. Señorita García, dijo, dirigiéndose a mí formalmente. Recibí su mensaje sobre tener evidencia adicional para añadir a su caso. La presencia de las fuerzas del orden hizo que la situación fuera innegablemente real. Esto no era un desacuerdo familiar para ser barrido bajo la alfombra. Era un delito con consecuencias legales. Sofía, finalmente acorralada, entró en modo pánico total. No puedes hacerme esto, lloró, mirando desesperadamente entre nuestros padres. Díganle que no puede hacer esto. Un antecedente penal arruinará mi vida. Mi padre, su rostro envejecido una década en los últimos 10 minutos, sacudió la cabeza lentamente. Esto está más allá de nosotros ahora, Sofía. Estas son las consecuencias de tus acciones. Fue quizás la primera vez en sus 29 años que nuestro padre reconoció que Sofía debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El impacto pareció aturdirla en un silencio momentáneo. Mi madre, sin embargo, hizo un último intento desesperado por proteger a su hija favorita. Clara, por favor, suplicó. Es tu hermana. Podemos resolver esto como familia. Puede devolverte el dinero con el tiempo. La miré fijamente. ¿Cómo me lo devolvería, mamá? No ha mantenido un trabajo por más de 6 meses en toda su vida adulta. Cada vez que enfrenta una crisis financiera, tú y papá la rescatáis. Eso se acaba ahora. Me volví hacia la agente López. Me gustaría añadir estos documentos a mi declaración, dije, recogiendo las pruebas de la mesa, y quiero presentar cargos formales por robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito. Sofía se lanzó hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo, pero mi padre la sujetó del brazo, reteniéndola suavemente pero con firmeza.
No lo hagas peor, dijo en voz baja. La agente López llevó a mi hermana a un lado, hablándole en tonos bajos y serios sobre el proceso que seguía, mientras mi madre lloraba silenciosamente en la mesa. La cena familiar se había transformado en una escena del crimen, la celebración de bienvenida en el inicio de procedimientos legales que cambiarían todas nuestras vidas. Mientras la agente López terminaba de tomar la declaración de Sofía, mi hermana me lanzó una mirada de puro odio. Espero que estés feliz ahora, escupió. Arruinando mi vida por dinero, ¿eso es todo lo que soy para ti? Una cantidad en euros. La miré con calma. Esto no es sobre dinero, Sofía. Esto es sobre consecuencias. Nunca las has tenido, y eso te ha dañado. Tal vez esto finalmente te ayude a madurar. En los días siguientes, mis padres se apresuraron a contener el daño. Ofrecieron pagar la cantidad total de inmediato si retiraba los cargos. Trajeron a amigos de la familia que eran abogados para discutir alternativas a la persecución. Apelaron a mi sentido de lealtad familiar, a mi compasión, a mi preocupación por el futuro de Sofía. Pero me mantuve firme. Esto era un robo grave. La cantidad era significativa. La violación de confianza era profunda. Y, lo más importante, el patrón debía romperse por el bien de todos, incluido el de Sofía. La jueza Morales, una mujer severa en sus 60, pareció estar de acuerdo. Cuando el caso llegó a su tribunal, ordenó la restitución total de los 15.000 euros, 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario para Sofía. El cargo por delito grave permanecería en su expediente, un recordatorio permanente de la noche en que cruzó una línea que no podía deshacerse. Al salir del tribunal, mi padre puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo que llegó demasiado tarde, pero que acepté de todos modos. Creo que les fallamos a ambas, dijo en voz baja, de maneras muy diferentes. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa, pero fue un comienzo. Los 6 meses posteriores a la condena de Sofía fueron un periodo de cambio profundo para toda nuestra familia. Las secuelas inmediatas fueron dolorosas y caóticas, con mis padres aún intentando desesperadamente proteger a Sofía del impacto total de sus acciones. Ofrecieron pagar su restitución, lo que rechacé. Intentaron encontrar lagunas en los requisitos de su libertad condicional, lo que me opuse. Incluso sugirieron terapia familiar donde pudiera trabajar mi ira, como si mis emociones fueran el problema en lugar de las acciones de Sofía. Establecí límites firmes por primera vez en mi vida. No asistiría a reuniones familiares donde el comportamiento de Sofía fuera excusado o minimizado. No participaría en conversaciones que negaran mi experiencia. No fingiría que lo sucedido fue un malentendido o un error de una sola vez. Estos límites encontraron resistencia al principio. Mi madre me acusó de ser implacable. Mi padre sugirió que estaba castigando a toda la familia por el error de Sofía. Los familiares lejanos me instaron a seguir adelante por la paz familiar. Pero me mantuve firme, y lentamente, una nueva dinámica familiar comenzó a surgir de las cenizas de la antigua. Con el caso concluido y sus obligaciones legales claras, Sofía enfrentó consecuencias reales por primera vez. La oportunidad laboral que había estado persiguiendo se desmoronó cuando una verificación de antecedentes reveló su reciente condena por delito grave. Nuestros padres, finalmente reconociendo el daño que su permisividad había causado, establecieron sus propios límites. Sofía necesitaría encontrar empleo y mantenerse por sí misma. No proporcionarían asistencia financiera más allá de ayudar con el pago inicial de la restitución, que ella les devolvería con el tiempo. Para alguien que siempre había sido rescatada, estas nuevas expectativas fueron un despertar duro. Sofía pasó por patrones familiares, negación, culpa, autocompasión, pero descubrió que ya no funcionaban. La realidad finalmente la había alcanzado. Lucía, quizás la menos culpable en el drama, hizo esfuerzos genuinos por enmendarse. Devolvió todos los artículos comprados con mi tarjeta robada y me escribió una carta sincera de disculpa. No sabía que era dinero robado, pero debería haber cuestionado de dónde venía todo, escribió. Lo siento por haber sido parte de hacerte daño. Estoy intentando ser más reflexiva con las elecciones que hago y las personas en las que confío. Acepté su disculpa e incluso me reuní con ella para tomar un café ocasionalmente. Su remordimiento parecía genuino, y no vi razón para castigarla permanentemente por la manipulación de Sofía. Mi propio proceso de curación fue complejo y no lineal. Comencé terapia para abordar no solo el robo en sí,
sino la vida de dinámicas familiares que lo habían llevado a cabo. A través de sesiones semanales con la doctora Martínez, comencé a entender cómo había internalizado la creencia de que mis necesidades y límites eran menos importantes que los sentimientos de Sofía. Aprendí a reconocer las formas sutiles en que había sido entrenada para dudar de mis propias percepciones cuando chocaban con la narrativa familiar. El grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar que la doctora Martínez recomendó fue particularmente útil. Escuchar las historias de traición de otros por parte de quienes deberían haberlas protegido me ayudó a sentirme menos sola. Más importante aún, ver a aquellos más avanzados en su viaje de curación me dio esperanza de que podría reconstruir mi sentido de seguridad y confianza. Mi amistad con Estefanía se profundizó durante este periodo. Ella había estado a mi lado cuando otros dudaban, ofreciendo ayuda práctica y apoyo emocional sin juicio. Comenzamos una tradición de brunches dominicales, creando un nuevo ritual para reemplazar las cenas familiares que una vez llenaron ese espacio. Tus límites no son solo para ti, me dijo Estefanía durante uno de estos brunches. En realidad, son un regalo para Sofía también, aunque ella aún no lo vea. El amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Profesionalmente, canalicé mi experiencia en un nuevo enfoque. Tras obtener un reembolso completo de la compañía de mi tarjeta de crédito, desarrollé una presentación de alfabetización financiera para el programa de alcance comunitario de mi firma, con un énfasis especial en protegerse del robo de identidad, particularmente de miembros de la familia, un problema sorprendentemente común. 6 meses después del caso judicial, nuestra familia se reunió para el Día de Acción de Gracias. La invitación vino directamente de mi padre, con un adendum inusual: Sofía tiene algo que quiere decirles a todos, y especialmente a ti. Llegué a la casa de mis padres con un optimismo cauteloso. La atmósfera era marcadamente diferente de las reuniones familiares del pasado. Había una cualidad tentativa en la conversación, como si todos estuvieran cuidadosamente encontrando su camino en esta nueva realidad, donde las verdades incómodas se reconocían en lugar de enterrarse. Sofía también parecía diferente. La ropa ostentosa y el cabello perfectamente peinado habían sido reemplazados por una apariencia más simple y práctica. Había encontrado trabajo como asistente administrativa en una pequeña firma contable, un puesto muy por debajo de sus capacidades, pero una de las pocas opciones disponibles con su expediente. La experiencia humillante parecía haber iniciado un cambio genuino. Después de la cena, pidió la atención de todos, sus manos visiblemente temblando mientras hablaba. Quiero agradecer a todos por estar aquí, comenzó. Pero principalmente quiero disculparme con todos ustedes por la vergüenza y el dolor que causé a nuestra familia, y especialmente contigo, Clara. Se volvió para mirarme directamente, sus ojos encontrando los míos sin la manipulación o autocompasión que habían sido su marca registrada. Lo que hice fue inexcusable, dijo. Te robé. Violé tu confianza. Puse mis deseos por encima de tu derecho básico a la seguridad. Y cuando me confrontaron, mentí e intenté hacerte parecer loca por decir la verdad. Estoy profundamente avergonzada, y no espero perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en alguien que nunca volvería a hacer esas cosas. La sinceridad en su voz era algo que rara vez había escuchado de mi hermana. Esto no era la actuación de remordimiento que había perfeccionado durante años de transgresiones menores. Esto era responsabilidad genuina. No diré que ese momento curó instantáneamente nuestra relación. La confianza, una vez rota, se reconstruye lentamente, si es que se reconstruye. Pero fue un comienzo, una pequeña piedra en la base de cualquier nueva relación que pudiera ser posible entre nosotras. Nuestros padres también estaban aprendiendo y creciendo. Mi madre había comenzado a asistir a reuniones de Al-Anon, reconociendo que su comportamiento permisivo tenía patrones similares a los de familias que lidian con adicciones. Mi padre se había vuelto más reflexivo, ocasionalmente reconociendo las formas en que su crianza había contribuido a nuestras difíciles dinámicas. La festividad no fue perfecta. Todavía había momentos de tensión, viejos hábitos que amenazaban con reafirmarse. Pero bajo la incomodidad había algo nuevo: honestidad. Finalmente nos veíamos claramente, sin la lente distorsionadora de la negación y el favoritismo que había definido a nuestra familia durante décadas. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el extraño viaje que había comenzado con un robo de 15.000 euros.
La pérdida financiera había sido significativa, pero la transformación que catalizó valía mucho más. Había encontrado mi voz, establecido mis límites y aprendido que podía sobrevivir a la desaprobación de aquellos cuyo amor siempre había parecido condicional. A veces, las cosas más valiosas que ganamos vienen de las pérdidas que nunca quisimos experimentar. A veces, el mayor regalo que podemos darnos es el coraje de decir, esta es mi realidad. Esta es mi verdad. Este es mi valor. Y no permitiré que nadie me diga lo contrario. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia cuando nadie más te creía? ¿Cómo encontraste la fuerza para mantenerte firme? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que sus límites también importan. Gracias por leer mi historia. Y recuerda, a veces los límites más difíciles de establecer son con las personas que deberían haber protegido los tuyos en primer lugar.